Dios, aleluya. Gloria a Dios. Quiero preguntarles, en el huerto del Edén, ¿quién le habló a Eva? ¿Cómo se llama el ser que le habló a Eva? No, dice la serpiente. Dice que la serpiente. A ver, hermanos, yo quiero que oiga, que vea tres detalles, tres cositas. Génesis capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles comemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién era la que estaba hablando? Amén, hermano. ¿Quién era la que estaba hablando? Era una serpiente. Dios. La serpiente. O sea, una culebra que andaba ahí entre los árboles que tenían fruto. Ese animal de pronto le dirigió la palabra a Eva. Eva mira al animal y le empieza a contestar, empieza la conversación con ese animal. Pero detrás de quién era la persona o el ser que estaba hablando en la boca de la serpiente, todos sabemos que se llama el diablo, se llama Satanás. La pregunta es, después de esa ocasión, ¿usted ha oído hablar a una serpiente, usted que vive en el campo? No. ¿No? ¿Nadie ha oído hablar a una serpiente? ¿Vale? No habla. Amén, hermanos. No habla. O encuéntrate una culebra, una víbora, dile: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa le pusiste hoy? Y verá que la serpiente no habla, nunca habló después. Amén, hermanos. Pero el que habló en Eva, el que habló en la serpiente, ese sigue hablando después. Amén. Voy a llevarlos a otro incidente. La burra de Balán. ¿Sí? Números. Gloria al Señor. Números capítulo 22. Es el verso 27 abajo. Y viendo el asna al ángel del Señor, echóse debajo de Balán, y enejóse Balán e hirió la asna con un palo. Ahora fíjese bien qué dice. Entonces el Señor abrió la boca al asna, a la burra, la cual dijo Balán: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balán le respondió: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿los burros hablan? ¿No hablan los burros? Entonces, ¿cómo está habló? Los burros no hablan. Oye, los burros no hablan. Pero ¿quién hizo hablar a este animal? ¿Quién dice? Dice que el Señor. ¿El Señor qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Abrió la boca. El único que sabe es el burro. Pero esta vez no habló. ¿Quién habló entonces? El Señor
habló por la lengua de ese burro. Así como Satanás habló por la lengua de esa serpiente, así el Señor, utilizando la boca, la lengua de este animal, habló a este hombre. Pero la pregunta es, ¿siguen hablando las serpientes? No. ¿Siguen hablando los burros? No. A ver, hermanos. Otro incidente. Mateo. Gloria a Dios. El Evangelio del hermano Mateo. Aleluya. Capítulo 17. Verso 26. Le responde Pedro. Dice de los extraños. Y el Señor Jesús le dijo, luego los hijos son francos. 27. Mas, porque no los escandalicemos, ve a la mar, échale al suelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abre su boca, y harás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Gloria al Señor. Un estatero es una moneda. Es una moneda. ¿Está claro? Ahora, ahí andaba un pez nadando ahí buscando de comer. Los peces juegan con el dinero. Y no es una piedra. Ellos no conocen que el dinero es una piedra para ellos. ¿Está claro? Ahora fíjense bien qué hizo este pez. Agarró la moneda y se la echó en la boca. Ahora el anzuelo se traba de la cola. ¿Dónde se mete el anzuelo? La boca. O para ir a pescar, ¿qué hay que hacer? Carne. ¿Qué hay que hacer con el anzuelo? ¿Nomás agarrar el fierro, a la bota? ¿O hay que hacer algo? Hay que ponerle carnada al anzuelo y así tirárselo. Amén, hermanos. Entonces Pedro era pescador, agarró el anzuelo, le puso carnada y lo botó. Y allá se metió el hilo con el anzuelo hasta allá abajo en el fondo del agua, y ahí estaba el pescado. Ahora el pescado, ¿dónde se trabó el anzuelo del pescado? ¿Dónde se trabó? En la boca. Y cuando el anzuelo entró en la boca por la carnada que se iba a tragar, se atoró. Amén. Y cuando sintió que se atoró, ¿qué hizo el pescado? ¿Cerró la boca o abrió la boca? Abrió la boca para sacarse lo que se le había atorado. ¿Por qué no tiró el estatero? ¿Por qué no tiró la moneda? Y luego Pedro por aquí sintió que agarró, empezó a jalar su cuerda. Y el pescado se venía soltando. Porque así hacen los pescados. Pero ¿por qué no soltó el estatero? Amén, hermanos. Ahora la pregunta es, los pescados, vamos a preguntarle al hermano Humberto, que es pescador. Hermano, ¿ha encontrado un pescado con un 5 pesos, con 10 pesos en la boca? Vamos a preguntarle. Y verá que eso no sucedió ni antes ni después. ¿Se oye? Amén. Aleluya. Pregúntale a Pablo, que le gusta agarrar pescados allí. Oye, Pablo, ¿te has encontrado un pescado que tenga unos 20 pesos en la boca? De oro. ¿O un oro, un anillo de oro ahí guardado en la boca? No, eso no sucedió. A ver, hermano, ¿quién hizo que el pescado agarrara la moneda y se la tragara, se la pusiera en la boca, y aún con el dolor del anzuelo no lo soltara? ¿Quién fue el que hizo eso? El Señor. Se llama Jesús el Señor. Amén, hermanos. Bueno, quiero traer esto como razonamiento para que nosotros podamos entender las dos operaciones: la operación de Satanás y la operación del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Gloria. Amén, hermanos. Aleluya. Veamos
operaciones que hace el diablo. Segunda de Corintios capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Qué dice el verso 4? Son versos que ya se lo saben de memoria. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Ciega, ¿qué cosa? Ciega el entendimiento, pone una venda en el entendimiento. Amén, hermanos. ¿Lo están oyendo? ¿Cuál es el trabajo del diablo? Cegar el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? A ver, ¿qué es el entendimiento? Es la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. ¿Me oyeron? Amén. El entendimiento es la capacidad del conocimiento del bien y del mal, de lo bueno o de lo malo, de lo agradable o lo desagradable. ¿Me oyeron? Es la capacidad de conocer. Ese es el entendimiento. Entonces, cuando el diablo llega y ciega el entendimiento, ¿qué es lo que sucede? Usted ya no tiene la capacidad de poder discernir el bien. ¿Se oye? Por ejemplo, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. ¿Qué dice el verso 20? Hay de lo malo y bueno, y lo bueno malo. Ajá. Hace la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Y, Pone lo malo a ver, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto esta gente? ¿Por qué hace esto? Porque no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque le cegaron, le quitaron el entendimiento. ¿Se oye, hermanos? ¿Qué sucedió? Le quitaron el entendimiento y ahora ya no puede discernir. Ya parece que a lo malo se le hace que es bueno, a lo oscuro se le hace que son tinieblas, es luz, a lo amargo se le hace que es dulce. ¿Sí está claro? Le quitaron el entendimiento. Voy a buscar otro versículo que está más adelante. Gloria a Dios. ¿Quién es? A ver, ahí nomás, ahí está este tantito. Ve al capítulo 100, capítulo 13. Verso 13, perdón, no, 5, verso 13. ¿Qué dice? Isaías 5:13, ¿qué dice? Cortado el pueblo fue llevado por ciencia, A ver, la palabra ciencia es conocimiento, es también discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué fue lo que le quitaron a este pueblo? Le quitaron el conocimiento, la ciencia, el entendimiento. A ver, hermanos. Entonces, dice Pablo a Corintios que el Dios de este siglo cierra, o sea, quita el entendimiento y los deja sin entendimiento. ¿Se oye? Los deja sin entendimiento. La razón de esta Eva le quitó el entendimiento. Cuando después Eva ya no entendió, ya no entendía, ya se le hizo fácil. ¿Por qué? Porque perdió la luz del conocimiento. Amén. Amén, hermanos. Ahora, quiero que usted entienda qué significa la luz del entendimiento. Amén. Amén. Una pregunta. ¿En cuántas fases se refleja la luz del entendimiento? ¿En cuántas líneas se refleja la luz del entendimiento? Cuando está en el entendimiento tenemos un paquetito que se llama los sentidos naturales. ¿Cuántos sentidos naturales tiene usted, Martín? 5.
¿Cómo puede usted discernir entre lo amargo y lo dulce? ¿Con los ojos? ¿Con el olfato? ¿Con la mente? ¿Con el tacto? ¿O con la lengua? ¿A ese cómo se le llama? El sentido del gusto. ¿Cómo puede usted discernir en lo que huele sabroso y lo que apesta a rayos? Por el sentido del olfato. ¿Cómo puede usted sentir lo licio, lo suavecito y lo áspero? Por el sentido del tacto. ¿Cómo puede usted ver lo bonito y lo feo? Por el sentido de la vista. Ahora, ¿cómo puede usted discernir el tono de las palabras? Por el sentido del oído. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con el sentido? Ahí dice que goce a lo dulce, amargo. ¿Qué perdieron? El sentido del gusto. Perdieron el sentido del gusto. Y luego dice que hacen de las tinieblas luz. ¿Qué perdieron? El sentido de la vista. ¿Está claro? Perdieron el sentido de la vista. ¿Está oscuro? No está de día. ¿Sí está claro? Perdieron el sentido de la vista. Ya no pueden ver. Es de noche. No, pero para ellos es de día. Está claro, perdieron los 5 sentidos, y en este caso perdió el sentido del oído. Amén, hermanos. Hay un versículo que diga que los oídos prueban las palabras. ¿Sí? ¿Dónde está? Búsquelo rapidito. Está en el libro de Job. Así como el paladar dice. 30. Job. Ahí está Job. Job 30. 6:30. No puede mi paladar discernir las cosas depravadas. Amén. O sea, ¿de qué sentido está hablando? Está hablando de un sentido de prueba. Amén. Amén, hermanos. Entonces, dice que el diablo que hizo, cegó los sentidos, cegó el entendimiento. Y cuando dice que cegó el entendimiento, oiga bien, gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora a mirar un versículo que está en 2 Corintios 11. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que comió Eva? 2 Corintios 11. Aleluya. Dice el verso 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Voy a repetir. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva. ¿En dónde le engañó? ¿Qué fue lo que cegó de Eva? El entendimiento. Con su astucia sean corrompidos vuestros sentidos. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que fue corrompido de Eva? ¿Qué fue lo que fue cegado de Eva? Los sentidos. Amén, hermanos. Perdió el sentido de la conciencia. ¿Se oye? Perdió el sentido del discernimiento entre el bien y el mal. Perdió sus sentidos, perdió el uso de los 5 sentidos. ¿Me oyeron, hermanos? Ahora quiero que oigan. Mire, usted con su oído puede probar la palabra, puede probar la doctrina, si tiene sus sentidos despiertos, si sus sentidos están libres. Pero si sus sentidos están cegados, están vendados, aunque se le explique, usted no va a poder entender. ¿Por qué? Porque ya en un tiempo atrás Satanás cegó su entendimiento. ¿Me oyeron, hermanos? A Eva no le dieron de comer manzana ni peras. A Eva le cerraron el entendimiento para que entendiera qué cosa. ¿Qué es lo que entendía Eva antes de que fuera cegada? ¿Qué entendía? Amén, hermanos. ¿Cómo dice el primer mandamiento
Y luego, y a Él solo servirás. A Él solo servirás. ¿Se oye? Lo que le dieron a Adán y a Eva es que tenían que adorar solamente al Señor. Al Señor. Ese es el centro. La adoración a tu Hacedor. Amén. El Salmo 100 dice, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces toda la adoración tenía que ser directamente con el Señor. Pero vino Satanás y ¿qué le hizo? Dijo, ¿sabes qué? No, mira, pero si tú, pues ¿qué ganas? Empezó la conversación y entonces cuando se le cegó el entendimiento a Eva, Eva decidió adorar a Satanás. Oigan bien. ¿Se oye? ¿Ha leído alguna vez usted Isaías 14? ¿Qué dice? Ahí habla de Satanás. Lea para que vean qué es lo que quería Satanás. Isaías 14. Esa mujer no comió manzana, no hizo algo más grande que comerse una manzana. 14. Dice el verso 11. Descendió al sepulcro tu soberbia. El sonido de tus vihuelas y gusanos será tu cama, y gusanos te cubrirán. 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Ajá. Sí. ¿Y qué más? Amén. ¿Seré semejante a quién? Como Dios. ¿Y qué recibía Dios? Adoración. Amén, hermanos. Adoración. Entonces, todos los ángeles que se fueron con Satanás es porque todos esos ángeles le rindieron adoración a Satanás. Le rindieron obediencia, le rindieron sumisión a Satanás. ¿Qué hizo Satanás con el entendimiento de los ángeles? Cegó los entendimientos de los ángeles. Los ángeles sabían que tenían que adorar solamente al Señor Dios, al que está sentado en el trono. Pero Satanás les habló, cegó el entendimiento y los ángeles, la tercera parte de ángeles, sucumbieron en adorar a Satanás. Y cuando vino con Eva, igualmente Eva y Adán aceptaron adorar a Satanás. ¿Por qué? Lo leemos en Mateo capítulo 4 y en Marcos y en Lucas capítulo 4 que Satanás le dijo al Señor Jesús: todo esto te daré si tú postrado me adorares. ¿Se oye? ¿Cuál es el deseo de Satanás? Que le adoren. Por eso, según el Tesalonicenses capítulo 2 dice que se hace parecer Dios y se siente en el templo de Dios como Dios. ¿Y qué hace la gente con ese que se aparece a Dios? Lo adoran. ¿Se oye? Entonces, cuando cegó el entendimiento es para que lo adoren, para que adoren a Satanás. Entonces aquí miramos qué cosa, que el apóstol Pablo aquí en Corintios 11 está hablando a la iglesia, pero temo que el Satanás con su astucia corrompa vuestros sentidos. Y lo ha hecho. Haciendo dos. Haciendo dos. Oiga bien. Consiguió un libro que se llama Sabiduría de los Judíos. Es escrito por un tal Paul Johnson. Y viene relatando la historia del pueblo judío desde ya de la salida hasta el tiempo del Señor Jesús. Y después del Señor Jesús y del tiempo de los apóstoles. Y luego dice que todo estaba en armonía. La iglesia gentil y la iglesia de Pedro, todo estaba en armonía. Todo estaba en armonía.
que apareció, dice la idea, la influencia, ahí dice clarito ese hombre, la influencia que el diablo metió en las mentes. La iglesia gentil creía que Dios era uno. La iglesia judía creía que Dios era uno. Circuncisión y circuncisión, los dos creían que Dios era uno. Estaban de acuerdo. El bautismo estaban de acuerdo. Pero dice que cuando entró esa idea de la Trinidad, fue la que partió a la iglesia. La dividió a la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Cegó los sentidos de los que entendían. Y así como decían hace un momento, se durmieron y vino el enemigo y sembró la cizaña. Puso las doctrinas de demonios en la mente, en el entendimiento. ¿En dónde la puso? ¿En un entendimiento despierto o en un entendimiento cegado? La puso en un entendimiento cegada para que empezara a mirar. No, pues aquí Mateo dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, yo creo que son tres. Y empezó a difundirse y dividió a la iglesia. Rompió con la hermandad de la iglesia. Entonces, oiga bien, Eva no comió ningún fruto. Eva lo que comió fue cosa, la palabra, las palabras, el espíritu de las palabras. Las palabras del diablo son espíritu. ¿Se oye? Así como la palabra del Señor es espíritu, así también las de Él son espíritu. Que llegan ¿dónde? Llegan a la mente. Pero el motivo de llegar a tu mente es para cerrarla, para cegarla, para que ya no te resplandezca la luz del Evangelio. O quiere decir que de ahí, una vez que te la cerró, ya no vas a poder entender el Evangelio. ¿Se oye? Ahora fíjese bien. Fíjese bien, lea atrásito capítulo 3. Aleluya. Capítulo 3, verso 14. 2 Corintios 3, 14. Los sentidos de ellos se enojaron, Ajá. porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no despierto. Amén. La lección del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que se echó a perder en ellos? Los sentidos. Amén. ¿Qué fue lo que se perdió en los israelitas? Los sentidos. Aleluya. Perdieron el sentido del conocimiento. Por eso pregunté hace un rato, ¿qué es el conocimiento? Es el sentido de la razón de la diferencia entre el bien y el mal. La separación. Con el conocimiento podemos separar, pero si perdemos el conocimiento no podemos separar nada. ¿Se oye, hermanos? Dice que sus sentidos se embotaron, o sea que se cerraron los sentidos, ya no pueden entender. No recibe la luz. ¿Está claro? Por ejemplo, hermano, yo lo he dicho ya varias veces. Por ejemplo, cuando llegaron los magos a Israel, a Jerusalén, y fueron con Herodes al palacio para preguntar dónde había nacido el rey de los judíos, porque ellos pensaban que el rey Herodes ya sabía. Pero resulta que Herodes no sabía. Nadie sabía. Tuvieron que hacer una asamblea de emergencia para buscar dónde. Ahora, ¿a quién llamó Herodes para que le dijera dónde nació el Mesías? ¿Llamó al pueblo que no sabe o llamó a los grandes? Llamó a los sabios, a Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los llamó para que le dijeran. Y estas personas le dijeron, mira, aquí está, ya encontramos la profecía, está aquí, Betlén de Judá, ahí van a ser. Pues fíjense que vinieron unos diciendo que ya nació. ¿Qué tenían que haber hecho estos rabinos, estos grandes maestros de la ley de Moisés, el saber que vinieron unos diciendo que ya nació? ¿Qué deben de haber hecho? Pues vamos a ver, vámonos. Y hubieran agarrado una caravana de hombres, hubieran ido a la ciudad, al pueblecillo. Pero nadie se preocupó. ¿Por qué? Porque los sentidos ya se los había cegado. A ver, aún viendo los milagros de Jesús,
Jesús, oyendo de los milagros, muchos fariseos fueron, escribas fueron y vieron los milagros, pero como tenía la venda, no pudieron ver. ¿Se oye, hermanos? Aleluya. Entonces cegó los entendimientos y no pudieron entender. ¿Quién lo hizo así? El diablo. Entonces usted, si tiene entendimiento, lo que se está diciendo, lo que se ha dicho, a ver, hermanos, si usted dice, no, pues sí, pero se dice a lo mejor, pero yo no creo que quede mal. Yo no creo que él esté mal. Nuestra pregunta es, Y que los defiendan. oye bien, ¿usted a quién le va? ¿A un pobre pescador que viene diciendo que Jesús es el Mesías? ¿O al rabino que tiene la corona, que tiene la vestidura blanca? ¿A quién le va a creer? Ese que tiene la cabeza blanca, la corona blanca, que es la máxima, el sumo sacerdote, él dice que Jesús no es el Señor, no es el Mesías. Pero Pedro dice que sí. ¿A quién le cree usted? ¿A Pedro o al grande hombre aquel? ¡Ey! Lo que se hace regularmente es se crea los grandes. Se crea los grandes y a ese, los pastores. ¡Ey! ¿A quién le crees, Juan? ¿A los pastores que están cuidando las borregas allá? ¿O aquí los que viven en los palacios? Los que leen la Torah todos los días, los que se dedican a la religión. ¿A quién le cree usted? ¿A los pastores o a estos hombres estudiosos? ¡Dígalo! También ustedes en su mente se lo van a estar aprendiendo, ¿eh? ¿A quién le crees, Francisco? Si usted dice, no, pues yo no creo que estén equivocados los grandes. Y luego piensan que como ellos tienen más años o están más pegados allá, que saben más. Que saben más. Por eso se van Y por eso se van con la finta de que porque son los grandes, son los que saben más. Pero ¿sabe qué? No. No es cierto eso. ¿Sabe quién lo dijo? Lo dijo aquel Eliú. A ver, vea detrás. Con 32. A ver, hermanos. Aleluya. ¿Qué dice el verso 6? Y respondió Eliú, hijo de Barachiel Busita, y dijo: yo soy menor de días que vosotros. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. ¿Qué concepto tenía este Eliú? Yo decía los años, yo decía los días hablarán, y la muchedumbre años declarará la sabiduría. Pero ¿qué dice el verso 8? Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del omnipotente lo hace que entienda. Verso 9. Amén. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? No los grandes son los sabios. No los grandes son los sabios, ni los viejos. ¿En dónde estaba la sabiduría? ¿Estaba en los grandes rabinos de aquel tiempo, en los días del Señor Jesús? ¿O estaba allá abajo en la plebe? Estaba abajo. Estaba abajo. Amén, hermanos. Aleluya. Estaba abajo allá con la plebe. No estaba con los grandes. No se manifestó en los grandes, se manifestó en los... Se manifestó en lo que no es, en lo que no. ¿Qué dice Hechos? Eran hombres sin letras. ¿Eran hombres aletrados o hombres ignorantes? Hombres sin letras, sin... Hombres sin letras, pero tenían el entendimiento bien listo. Tenían los sentidos libres para discernir. Y los de arriba tenían los sentidos bien sellados para que no entendieran. Amén, hermanos. Entonces, me estoy refiriendo a la operación de Satanás. ¿Qué es lo que hace? Te siga el entendimiento. Tú tienes un poco de entendimiento. Y cuando has estado en la reunión, cuando he explicado que llevo años diciendo esto, y hay veces que te vas, ¿será o no será? Y de pronto dices, sí es, pero alguien dice, no.
Y luego usted se sale de su razonamiento. ¿Por qué? Porque piensa que de aquel lado, por ser grandes o por estar en las ciudades, está claro, por hablar otro lenguaje, otro idioma, piensa que ahí está la sabiduría y nos vamos con la finta y nos equivocamos. ¿Se oye, hermanos? Amén. Estaba diciendo el hermano, no es la primera vez que me dicen el anticristo. Ya lo dijeron otra vez. Cuando ahí está Moisés, cuando hablé, ya te habías convertido cuando hablé que Jehová no era el nombre de Dios. Te convertías. Ninguno de ustedes estaba. Fue el primero que dije que Jehová no era el nombre de Dios aquí, en este medio. Y lo presenté en San Martín del Estado. Estaba Néstor, estaba Timoteo era un chamaquillo. Apenas empezaba. Pero el hermano Lorenzo, Pablo Velázquez, Abel Flores, eran los viejos. Y cuando les presenté que Jehová no era el nombre de Dios, con pruebas. Hay folletos que hablan del nombre, pero no sacan pruebas, no sacan contradicciones, no sacan nada de eso. El otro día me enseñó un hermano pensando que yo no sé de qué es eso. Me dijo, hermano, mira, aquí tenemos un folleto de la palabra Jehová que no es el nombre de Dios. Y lo leí y me dijo, este está incompleto, este no tiene fundamento. ¿Cómo? Pues no tiene nada. Fundamento es que diga, mira, aquí está este texto, aquí está este texto, aquí está este texto. Dígame, corrígelo, mira, te voy a decir los versículos. Y dice, ay, hermano, no sabíamos eso. Pues sí, porque tú nomás estás copiando lo que otro escribió. Lee la palabra. Aleluya. Ay, yo pensé que yo fui el primero que dije que Jehová no era el nombre de Dios. ¿Se oye? Y no sé por qué no guardé los folletos. Sacaron folletos. El anticristo aparecido en la ciudad de Guajuapan de León, quitando el nombre supremo de Dios, Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos reprenda y castigue a este hombre. Y ahí venía diciendo, yo agarré el folleto. Se hizo una reunión de emergencia, avisaron al hermano Felicinio lo que yo estaba predicando. Me llevaron como reo a una reunión a Guadalajara, allá en las salidas al monte, ahí está. Ahí me llevaron. Usted tiene que ir porque ahí lo van a poner como marrano. Y fui. Dentro de mi corazón, yo estaba seguro. Bueno, si dice, mira, ¿por qué dice aquí? Éxodo 6 dice que no se dio a conocer en el tiempo pasado al pueblo de Israel, ni a ninguno. Entonces, ¿por qué aquí en Génesis dice, se habla la palabra Jehová? Porque Abraham habló la palabra Jehová proveerá. Sí, ¿vieron? ¿Por qué se la pusieron? Esta es una contradicción con esto. Y de aquí otra contradicción. Cuando Jacob dice que soñó, cuando estaba en la escalera le dijo, yo soy Jehová, Dios Israel. Y luego cuando se encuentra con él, le pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces, ¿qué sabía o no sabía? Tenía todas esas contradicciones, hasta todo el Antiguo Testamento, todas las contradicciones están. La llevó aquí para que si me dice, voy a explicarlo. Pero ¿sabe qué cosa? Cuando pasaron los hermanos, me llevaban y medio. Y pasaron primero se van, saludaron al Francino. Luego cuando pensé yo que me ve, que se ríe y que me saluda, ni me dijo, oh, no te toco, tú eres el anticristo. Porque ahorita no quieren tocarme, no quieren ni juntarse conmigo porque soy el anticristo. No me saludó, se rió y se me pasé. Y pasaron todos y no dijo nada. Aleluya. Ya vino la mañana cuando empezó el tema, llegaron varios personajes, doctores de otros países, a esa fraternidad. Y empezó el hermano a explicar la palabra de Jehová. Se quedaron con los ojos cuadrados, que dijo, sí es cierto, Jehová no es el nombre de Dios. Aleluya. A ver, hermanos, y de ahí, oiga bien, ¿qué fue lo que sucedió? Esta organización era grande, se partió, se dividió la organización. Se dividió. A ver, hermano, ¿pero qué? Porque aquellos estaban cegados y hasta el día de hoy siguen sectarios hasta que Jehová, ay, Dios que los bendiga, ¿verdad? Pero nosotros que nos dio entendimiento. Hay hermanos ahorita que entendieron que la palabra Jehová y ahorita ya la empezaron a meter. Ya por despido,
Jehová. Y Jehová, pues no tiene nada de mano. Ya sabemos que no es nada, así que la podemos mencionar. Oye, alguien, ¿qué quiere decir eso? Que el diablo otra vez echando el lazo. Entonces no hace parte que me digan que soy el anticristo, no se preocupen. Es lo que ha hecho el Ministerio de Restauración. Eso. Volver. Volver para atrás. Y se acuerdan que ustedes se lo andaba llevando, ¿verdad? Lo ya andaba. ¿Te acuerdas? Se juntó con el hermano Abel Flores. Abel Flores era uña en carne conmigo, se llevaba bien bonito. Pero vino esa cosa y... Pero gracias a Dios que el hermano dijo, no es por ahí. A ver, hermanos. Sí, es que, pero ¿sabe qué, hermano? Gracias a Dios que le abrió el entendimiento, ¿entendieron? Entonces, cegó los entendimientos. Entonces, ahora cegado el entendimiento, pensamos que aquel, porque tiene carro, porque habla ahí, o porque está bien, él tiene la sabiduría, o porque fue al colegio, tiene la sabiduría. No, no está ahí. ¿Se oye? Entonces, ahora fíjese bien Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque manifieste la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia que de los hombres que detienen la verdad con injusticia, detener la verdad. Aquí viene el asunto de lo que estaba diciendo Roberto. Si usted está oyendo la verdad, porque si no apoyamos la verdad, ¿sabe qué? La verdad se va a apoyar solita, se va a defender solita. A ver, hermano, la verdad se defiende solita. ¿Se oye? Pero si somos compañeros de la verdad, somos amadores de la verdad, pues vamos a unirnos a defender la verdad. Amén. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos se lo manifestó. Porque Dios se lo manifestó. Perdón, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes, amén, fue entenebrecido. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al corazón de ellos? ¿Qué le pasó al entendimiento de ellos? Fue cegado. Ya conocían al Señor, ya estaba bien, ya lo predicaban. Pero ¿qué pasó? Empezaron con sus propios discursos, sus propios razonamientos. A ver, hermanos, como uno sencillo. La cena del Señor, sencillito. No, pues es que no podemos tomar en el mismo vaso porque el hermano tiene diabetes, el hermano tiene tuberculosis, el hermano tiene sida, el hermano tiene amibas, el hermano tiene anemia, el hermano tiene piojos, el hermano tiene chinches. No hay nadie sano. ¿Ah? No hay nadie sano. No hay nadie sano. Entonces cada quien, para que no nos contaminemos, cada quien con su vasito. Y se ve bien, ¿verdad? Ya, se da por hecho. Pero ese es un razonamiento, o dice la palabra del Señor así. No. Es un razonamiento y se mete como artículo de fe y lo empiezan a practicar así en las congregaciones. Pero dice que el anciano lo enseñó también. Y que bueno, así dice. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Se oye qué dice la palabra de Dios? ¿Vasitos o un vaso? Un vaso. Y beban de él todos. Así que agarraron el vaso. Pasó por todos. ¿Está claro? Ahora fíjense, pero es que somos muchos. Ahí dicen que partían el pan en las casas. ¿Qué quiere decir eso?
que juntaban un bonchito por acá, otro bonchito por acá, porque era imposible, difícil darle la administración de la cena a los 8,000 que ya estaban juntos. No era fácil. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo por secciones, aquí grupo, aquí grupo, aquí grupo, y así participaban de la cena. Pero hoy se les ocurre participar en la cena en una fraternidad. Estaban dando el vino. Pues a alguien se le ocurrió, porque dijo, voy a cuánta, porque ella puso allí, yo no voy a poner la mía allí. Y saca su vaso y échemelo. Y el hermano que estaba dando el vino, obediente, ¿por qué decir ese vino? Y otra que se va a dar su vino. Oiga bien. ¿Quién intervino ahí? ¿Quién fue el que metió su mano ahí tan rápido? El diablo. Le dijo a esa mujer, porque buena mujer, le dijo, mira, ya está muy apestoso. ¿Y tú? Mejor lleva tu vasito. Y llegó y puso su vasito y le sirvieron. Y dice, tomar la cena del Señor es un sacrilegio. ¿Qué se hizo? Un sacrilegio. En lugar de honrar al Señor, en lugar de beneficio, ¿sabe qué? La muerte. Porque estamos haciendo no lo que mandó el Señor, estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo nuestro propio discurso, nuestra propia filosofía. ¿Me oyeron, hermanos? Entonces, y me dijeron después, me dije, ay, y si mi hermano me hubiera dicho, hermano, mire esto que está acá. A ver, traiga ese vaso. ¿Lo bebe aquí o váyase para su casa? Sí, Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces dice que detienen la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, fue cegado el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de la verdad. Y ahora se vayan, ¿qué? Se fueron tras las fábulas. La cual el apóstol Pablo dice a Timoteo que no siga las fábulas. Y dice que diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Creyéndose muy sabios, muy aletrados, muy espirituales. Amén, hermanos. Si alguien es muy espiritual, pero no asiente lo que dice conforme a la palabra, ¿sabe qué? Tenga cuidado con ese estado de espiritualismo. Porque el Espíritu Santo dice, el Espíritu de los profetas, sujétense al Espíritu. Amén, hermanos. Aleluya. Yo como predicador me tengo que sujetar a lo que está escrito. Por muy lleno que esté del Espíritu Santo, eso me va a impulsar a someterme a lo que está escrito. Basándome en la palabra, no porque soy muy espiritual y me hablan ángeles y hablo lenguas y tengo esto y ya me voy a salir de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces voy a predicar otro evangelio, voy a desvirtuar el evangelio. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Tiene que estar ahí. Entonces este es el trabajo de la serpiente, que sigue torciendo, sigue cegando los entendimientos. El sembrador de la cizaña sigue sembrando cizaña hasta este día, hasta este momento, y lo seguirá haciendo mañana hasta que venga el Señor Jesús. ¿Se oye? Entonces sigue hablando. Cuando usted oiga la voz de una imaginación o la voz de alguien, vean que si lo que le dijo está aquí y si lo puede probar con 2, 3 escrituras más para que sea la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mi problema empezó porque prediqué que 1 de Pedro 3:21, el bautismo que ahora nos salva. Y luego entre comillas, entre paréntesis, que quiere decir otra cosa, no quitando las inmundicias de la carne. Yo expliqué por la palabra del Señor que las inmundicias del pecado no las quitó el Señor. ¿Está claro?
porque no nos llamó a inmundicia, sino nos sacó de la inmundicia. Y ahora cuando investigamos la relación que tiene la palabra inmundicia con concupiscencia, con iniquidad, con pecado, es la misma secuencia, es el mismo dicho en otras palabras. Concupiscencia es el pecado, es el conocimiento del pecado. Inmundicia es el pecado, iniquidad es el pecado. ¿Está claro? Así cuando dice usted vive en inmundicia, quiere decir que vive usted en pecado. Usted vive en pecado, quiere decir que usted es en inmundicia, vive en inmundicia. ¿Se oye? Todo lo que tiene que ver la palabra inmundicia, pecado, mentira. Usted es un mentiroso, usted es un inmundo. ¿Se oye? Entonces, ¿dónde cabe la nueva criatura? Entonces, ¿dónde quedan? Las cosas viejas pasaron. Nueva criatura. Ahora, yo lo que decía, tenía una persona que se estaba a punto de suicidar. A punto de suicidarse estaba cuando el Señor me dio la revelación, cuando lo prediqué por primera vez. Había alguien que estaba a punto de suicidarse. ¿Por qué Dios me perdonó mis pecados? Pero ¿por qué no me quitó el veneno que me está matando? Yo creo que ese Dios es injusto. ¿Se oye? Te sientes bien con un médico que te quitó tu dinero, pero no te quitó la enfermedad. No. ¿Se siente bien con un médico que le quitó su dinero, pero no le quitó la enfermedad? No. No. Entonces este médico, si nomás nos quita los pecados pasados, pero nos deja la raíz del pecado, la raíz del problema, entonces no gano nada. Aunque tengo este libro, pero estoy igual que aquel otro que está allá afuera. ¿Se oye, hermanos? Entonces el Señor me dio por lo que dice el capítulo 4 de allí, primera de Pedro. Vaya para adelantito. No, para probar que esto fue mi problema. Y aquí, el capítulo 4, ¿qué dice? Más y de ya lo dijeron hace un ratito, pero voy a citar este. Capítulo 4. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, estando armados del mismo pensamiento. Porque el que ha padecido en la carne cesó de pecar. O sea, quiere decir que terminó con el pecado. Verso 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias, viva no a las inmundicias, viva no al pecado. A ver, verso 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Verso 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de vuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conservábamos en ¿qué? En laxivias, que es inmundicia, en concupiscencia, que es inmundicia, en embriaguez, que es inmundicia, en glotonería, que es inmundicia, en banqueteo, que es inmundicia, en abominables idolatrías. Todo esto es inmundicia. Amén. Aleluya. Y luego, ¿qué dice el verso 4? Amén. ¿Verdad que no andamos con ellos? ¿Sí o no? ¿Verdad que no pensamos como ellos, no hacemos lo que ellos hacen? ¿Por qué? Porque el bautismo nos salvó y nos perdonó el pecado y también sacó el demonio que producía las inmundicias en nuestra vida. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Quién producía toda esa suciedad en tu vida? El demonio que estaba ahí. El espíritu inmundo. Yo soy testigo, yo digo eso porque en el momento que se salió el demonio inmundo de borrachera, oiga bien, se lo repito, salí 15 minutos, tenía que el demonio se salió y pasé a la cantina, ya no sentí deseo de tragar vino, aguardiente. Y pasó una semana y pasó un mes, ya han pasado 41 años. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque he guardado que no se meta y fuera. Me he mantenido libre para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los
se botan. Usted tiene entendimiento, usted tiene razonamiento. Cuide su razonamiento, cuide su mente. Amén, hermanos. Porque oiga bien, el diablo va cegando, va cegando, va cegando. Y su trabajo es eso: cegar los sentidos. ¿Me oyeron? Cegar el sentido de que usted conozca, que ya no le resplandezca la luz del Evangelio. Que usted empiece a creer en fábulas. Como la que le dije anoche. Nuestro cuerpo no puede ser el templo del Espíritu Santo porque hay inmundicias. Y es santo. Y no puede ser. Es el Espíritu. Bueno, pero tu Espíritu, ¿dónde vive? Y el texto que dice: tenemos este tesoro en vasos, ¿qué? De barro. Punto. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, que dice: si alguno se limpiara de estas cosas, será un vaso útil para los usos del Señor. ¿Por qué? Porque se limpió. ¿Y quién es el que nos limpia? La sangre de Jesucristo, por la invocación del nombre en el día del bautismo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué dice el verso 20? Amén. A ver, ¿qué nos dio? ¿Qué no teníamos antes? No teníamos entendimiento. ¿Por qué no teníamos entendimiento? Porque estábamos cautivos. ¿Se oye? ¿Por qué no teníamos entendimiento? Amén, hermanos. Porque estábamos cautivos. Teníamos entendimiento. Un burro que yo, al burro le ponías una cubeta de cerveza, no la bebía. Aunque muchas se tuviera, no la bebe. Y a mí me ponían un vaso de agua y una cerveza. ¿Cuál se tomaba usted? La cerveza. Es que el agua oxida. Hace daño el agua, así que la cerveza. ¿Era más inteligente el burro, Nicolás? ¿Sí o no? El marrano, ese es un marrano, pues era más inteligente el marrano. ¿Por qué? Porque el marrano no llega a la cocina a agarrar un tizón con humo y se lo pone en la boca porque ya te manda la nariz. ¿Verdad? En cambio yo sí. ¿Se entiende? ¿Pero por qué hacía eso? Porque tenía los sentidos, no tenía sentido, no hacía uso de mi razonamiento. Amén. El que hacía la voluntad del diablo, ahí dice en Efesios capítulo 2, hacía la voluntad del diablo, el diablo me llevaba. ¿Por qué? Porque tenía control de mis sentidos. Dice el hermano anciano que hasta que llegó uno más poderoso y agarró y le quitó la mano que tenía amarrado nuestros sentidos y lo echó fuera y puso la luz del razonamiento. ¡Aleluya! Una mano poderosa. Oiga bien, una mano poderosa me tenía esclavizado, que no entendía, pero vino otra mano más poderosa y sacó esa mano que me tenía esclavizado y me dio libertad. Aleluya. Y me dio entendimiento. Fíjense bien qué tan tonto era yo. Allí en mi calle donde vivía pasaba la Llorona. ¿Y sabe cómo me protegí de la Llorona? Fui a cortar una palma y le llevé que le echaran agua de sal. Hizo crucecitas. Y una aquí, otra aquí, otra aquí. Circulé mi terreno de crucecitas de palma. ¿Cree que con eso ya no pasaba la Llorona? Dígame, ¿era yo sabio? ¿Era yo sabio? ¿O tonto? ¡Tonto! El diablo estaba dentro de nosotros por eso. Oigan, ¿cómo quería echar afuera a Satanás con Satanás mismo? Con su herramienta. ¿Cómo quería pelear con el diablo con sus mismas armas? Pues nunca podía vencer. Era para atraer más. Era para atraer más. Pero no me lo hacía yo, hubo más que lo hacía. Amén.
Está claro, pero ¿por qué hacíamos eso? Porque no teníamos entendimiento. Pero vino el Señor y nos dio entendimiento, abrió la luz de nuestro entendimiento y nos dimos cuenta. Aleluya. Pero ahora qué cosa, ahora estemos despiertos para que no venga otra vez a cerrarnos el entendimiento con filosofías. Amén, hermanos. Con filosofías, ahí dice que el necio corazón de ellos se hizo necio en sus propios discursos. Entonces no vamos a hablar discursos nuevos, vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Dios no nos ha llamado para vivir en la inmundicia. ¿Cómo nos va a pedir algo? Oiga bien, yo lo que decía, pero ¿cómo Dios me pide que yo sea santo? Si la porquería la tengo aquí adentro, ¿cómo voy a ser santo? Me daba mucha vuelta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Quiero que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se guarde irreprensible para la venida. Pero ¿cómo le voy a hacer? El espíritu tal vez, pero la carne, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque no quita las inmundicias. Pero el Señor nos abrió el entendimiento. Que no se trata de eso. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué cosa? No nomás será yo el que lo pensaba así, sino también el anciano pensaba así. Ahí dejó su predicación. ¿Sí tienen que hacer? ¿Sí lo oyeron ese día? Y si quieren un pedazo de disco, pues díganme, yo les saco copias y le entregamos para que tengan. Vale. Oye, y lo pone en su casero. Y oye la predicación y dice ahí. Cuando el hombre se muere, está hablando de 1 Pedro 3:21, de las inmundicias. Y cuando el hombre se muere, ¿dónde se fueron las inmundicias? ¿Están allí en el cuerpo? La gente dice, no. Entonces, ¿dónde están? Están en la mente, pero ya no está allí. La mente ya salió, se fue. Y ya se las llevó la mente. Ah, entonces no estaban realmente en el cuerpo, dice el hermano. ¿Se oye? Amén. No estaban en la carne. ¿Dónde estaban? Estaban en la mente, en el pensamiento. Amén. Todo es el impulso que hace el espíritu. Amén, es el espíritu. ¿Y cuál espíritu? Ah, pues la serpiente sigue hablando. ¿A dónde? A tu mente. Al espíritu de mente lo sigue hablando y lo logra convencer y paz. ¿Se oye? Así como el Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde habla? Habla en nuestra carne, habla en nuestra mente. Habla el espíritu de nuestra mente. Ahí hablan los dos. Habla el Espíritu Santo a la mente y habla también el diablo a nuestra mente. Por eso hay un versículo que quiero que guardé para este momento. Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 14? Mas la alianza firme es para los que por la costumbre tienen los sentimientos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Amén. Otra vez 14. Mas la alianza firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien. Del bien y del mal. ¿Cómo están tus sentidos? Amén. Tus sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo lo que oye lo compara, como les dije anoche, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y luego, para que en mí no pienses más de lo que está escrito. Si el razonamiento es muy bonito, pero no encaja en lo que está escrito, pues sale por alto. Aleluya. ¿Se oye, hermanos? Amén. Está muy bonito el razonamiento, pero es filosofía, no encaja con la palabra, aunque le quiera acomodar un versículo, pero no. Como lo que apenas ya empezaron a hacer. Ya metieron dentro de la iglesia el día del padre, el día del niño, el día de la madre y el día del padre. Y un pastor, en una reunión pasada allá en Cuernavaca, habló que celebraron el Día del Padre y todas las esposas agasajaron a sus esposos con una comida especial, con un regalito, y hablaron del Padre. Y se sintió la presencia de Dios de una forma tan especial.
Ese es el gancho. Ese es el gancho. ¿Se oye? Que hagas algo que no está por la palabra y que se sienta en un ambiente, un espíritu bien suavecito, bien suavecito. ¿Eso qué va a hacer? Oh, se sintió la presencia del Señor. Entonces quiere decir que está bien. Está bien. Pero no era de Dios. ¿Era el Espíritu de Dios o era el otro espíritu pareciéndose a Dios? ¿Eh? Ahí dice 1 Corintios capítulo 11, dice que el diablo se transfigura como ángel de luz. Amén. Se siente como si fuera el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para pegarte el chicle. Pero lo malo que no está escrito aquí. Detrás de ese día del Padre, ahí está otro ídolo que se está adorando. Detrás del día de la Madre, hay un ídolo que se está adorando. Detrás de todos los días festivos que el mundo ha inventado allá afuera, hay un demonio detrás de él que se está adorando. El Dios del vientre. A ver. El Dios del vientre. El Dios vientre, porque todo tiene que ver con la comida. Nada tiene que ver con el ayuno. Ese día del Padre vamos a poner ayuno a todos los maridos. Mujeres, quédense a descansar toda esta semana. Que no haya comida en la casa. Así pues, cuando su desayuno en la mañanita y su comida y luego en la noche el recalentado. Pero así dijeron, y se sintió la presencia de una cosa bien hermosa. ¿Quién va a negar que sabe eso? Y lo hizo uno y lo hizo otro y todos dan el mismo testimonio. Entonces, ¿qué? Oh, pero no está escrito. Estés algo haciendo algo del pensamiento de alguien. Amén. No el pensamiento de la Biblia, no el sentido de la Biblia. Porque si el Señor hubiera querido honrar a los padres así como esto, amén. Aleluya. Pero hay un versículo que dice: hijo, honra al padre. ¿Pero qué día? ¿El 20 de julio? No. ¿Qué día? Todos los días. Todos los días. Honra a tu padre y a tu madre. ¿El 10 de mayo? No. ¡Ey! Allá afuera tiene esa costumbre. ¿Por qué? Porque tienen una madre. Allá afuera tienen esa costumbre del padre, porque tienen un padre. Allá afuera tienen la costumbre del niño. ¿Por qué? Porque tienen un niño. ¿Es verdad? Y así en muchos. Viene el mes de agosto. El mes de agosto lo pusieron como el mes de la Biblia. Y en las organizaciones todo el mes están hablando de la Biblia. Y nada más ahí. Y después, ¿de qué están hablando? Ya no están hablando de la Biblia. A ver, oiga bien la ignorancia. ¿Cuántos años llevas hablando de la Biblia? Yo desde que me convertí domingo, el lunes ya empecé a hablar de la Biblia. Y llevo 40 y tantos años hablando de la Biblia. No tengo día, no tengo... Oh, este mes no voy a hablar de la Biblia porque no es el mes de la Biblia. ¿Vale? Otro engaño más. Otro engaño del diablo. Y ya inventaron en noviembre es el día del pastor. En noviembre, no recuerdo qué fecha, de qué día del mes de noviembre, el día del pastor. Y allá, le llevaban el pastor, mire, compraban unas cajas así grandotas y las llenaban, le ponían un regalo, un anillito o una pieza corbata y llenaban el cajón, lo llenaban de papeles, bolas de pelo, de cajitas. Y el pastor emocionado con una cajota que le trajo este hermano. Y cuando la abría, adentro de otra caja, y la abría papel, y abría otro papel. Yo estaba desesperado que no encontraba nada. Un juego, una burla. Amén. Así lo hacen. Burlándose. Ya está el pobre pastor, saca y no encuentra el regalo. ¿Por qué? Porque el regalo es pieza corbata, así se pedacitos. Y se lo pone a pisar la corbata para que no se, cuando se agache no se le haga para allá. Aquí se lo ven. Así es la porquería, pero le trajeron una caja de fa.
¿Qué burla? ¿Entendieron, hermanos? Amén. Así, burlas. Fuego, pero ahí está. Pero que no dice que el pueblo se levantó y se puso a jugar. Si usted hace esas tonteras, tenga cuidado. Entonces, dice que tiene los sentidos listos. Nicolás, hermano Joaquín, los sentidos listos. Esto no. No, pero que lo dijo fulano, pues lo haya dicho el Papa de Roma o lo haya dicho un ángel. Aunque lo haya dicho un ángel se pare y mire y diga algo que no dice la palabra del Señor, pues mande a volar el ángel por ahí. Dígale, ¿saben qué? Lo siento mucho, pero tengo este libro aquí, dice que no. Amén, hermanos. ¿Usted tiene temor de hombre o temor de Dios? ¿Qué tiene? ¿Temor de hombre o temor de